Shalom Javerín, ¿cómo están ustedes? Vamos a continuar con esta serie que tenemos para ustedes y estamos preparando desde la comunidad Jaderek Internacional sobre los 26 principios de fe. En esta ocasión, en esta sesión, vamos a estar trabajando con los capítulos 4 y 5. Bienvenidos todos ustedes de nueva cuenta. Un saludo cordial y un abrazo de su amigo Betzalel Ben Immanuel desde la Ciudad de México. Recuerden que si existe alguna duda sobre los temas que vamos manejando, sobre las referencias, sobre cualquier cosa que les quede por ahí, una espinita de que no le entendí o me gustaría que se pudiese desarrollar, o incluso tengo algunas referencias más y extra, pues lo podemos incluir y en una retroalimentación sin ningún problema, ¿vale? Esto lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp o directamente un WhatsApp directo a mi número sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, dicho y esto, pues vamos a iniciar con la bendición del cielo y bajo la autoridad de nuestro maestro Yeshua HaMashiach, que con la bendición y autoridad de nuestro maestro Emmanuel Ben Yosef, vamos a iniciar esta clase. En esta sesión, en esta tercera sesión, nos corresponde hablar de los principios 4 y 5. Vamos a iniciar con el principio número 4. El principio número 4 me dice: creemos que el Eterno es eterno, es decir, que no tiene principio ni fin, y que Él antecedió a todos los seres, incluso a los primeros. ¿Ok? Vamos a volverlo a repetir. Principio número 4. Creemos que el Eterno es eterno, es decir, que no tiene principio ni fin, que Él antecedió a todos los seres, incluso a los primeros. Vamos a ir explicando esta parte. Antes que nada, vamos a ver la palabra eterno, ¿qué significa? Para nosotros, la palabra eterno significa perpetuo. Quiere decir que no tiene ni un inicio y no tiene ni un fin. La existencia de Dios no está limitada por el tiempo ni por el espacio, y su naturaleza es la de un ser que siempre ha sido y siempre será. A esto nosotros le llamamos este concepto de atemporalidad, que quiere decir que no está sujeto al tiempo y al espacio. La eternidad de Dios se relaciona con la noción de que Dios no está sujeto precisamente a este flujo de tiempo que nosotros conocemos como humanos, como lo experimentamos, sino que el tiempo mismo se encuentra incluso dentro de la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense, tenemos dos esferas, tenemos el creador y tenemos la creación. ¿Está ahí de acuerdo? Muy bien. El tiempo es parte de esa creación. Teniendo entonces ese concepto, entonces ahora sí podemos llegar a entender lo siguiente: que la eternidad de Dios no está relacionada y no está sujeta a nuestras leyes que nosotros conocemos, que es el flujo del tiempo como lo experimentamos. ¿Qué quiere decir? Que para Él no existe tiempo. El tiempo existe para nosotros humanos porque fue parte de su creación, pero Él es perpetuo, Él no tiene un inicio ni un fin. Como esto, vamos a poner algo aquí en pantalla para que lo podamos visualizar. Muy bien. Permítanme, déjenme regresarlo al número que corresponde. 3, 2, 1, 0. Ahí está. Teilim 94 me indica: porque 1000 años son a tus ojos como el día de ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. La eternidad no tiene altura, la eternidad no tiene anchura, la eternidad no tiene tiempo con medir. Y esto nos hace recordar algo que nosotros ya sabemos: la creación misma. Muchos dicen: oye, el Eterno creó todo lo que nosotros conocemos en 6 días.
Ok, entonces, ¿qué pasa ahí si no existe la parte del control del tiempo porque se estima que lo hizo en 6 días? Acuérdense, estos ya son conceptos que ya los deben de tener bien dominados en la cuestión de que nuestras escrituras y nuestros sabios nos han indicado que como un ejemplo para el Eterno, un día son aproximadamente 1000 años. Entonces, Él no está sujeto a esa parte del tiempo. Lo hacemos solamente para comprender. En el primer día realizó esto, realizó aquello, para que podamos tener una diferencia como seres humanos que estamos involucrados en la parte del tiempo. Entonces, esa es la parte que me está expresando ahorita precisamente el Tehilim 94, porque 1000 años son a tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche, o sea, una pequeña partecita de la noche. Segunda de Pedro 3:8, más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Teniendo esto en cuenta, entonces, va implícito también el principio de la inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? Que no está sujeto a nuestras leyes de los cambios. La eternidad de Dios también puede estar asociada con su naturaleza inmutable, es decir, su carácter y esencia permanecen constantes a lo largo del tiempo, no cambia. Es el mismo Dios de nuestros padres, de nuestros antepasados, de nuestras generaciones, y seguirá siendo el mismo Dios. No hay cambios, no tiene el por qué cambiar. El Salmo 92 nos da una referencia precisamente de esto, Tehilim 92, lo tenemos ahí en pantalla. Antes de ser engendrados los montes y de ser formada la tierra y la orbe, eres tú, oh Dios, desde la eternidad y para siempre. Un pasaje escrito en Éxodo 3:14, en Shemot, nos da un indicio de la característica. Cuando Moshe fue encomendado por Hashem para dar un mensaje a los israelitas. Y esto es muy importante, me dice Shemot 3:14. Y Dios le dijo a Moshe, Heye asher heye, seré el que seré. Dijo además, así dirás a los hijos de Israel, Heye me ha enviado para vosotros. Vayomer Elohim el Moshe Heye asher heye vayomer kom tomar libnei yirra el Heye shalhani aleichem. ¿Qué me está indicando esos versículos? Esto revela que la verdadera esencia de Dios, su autosuficiencia, y que Él es el ser de seres, que está describiendo su propia eternidad, su propia inmutabilidad, así como su constancia y fidelidad de cumplir sus promesas. Porque eso incluye todo el tiempo, tanto el pasado como el presente y el futuro. El sentido es, no solo soy lo que soy en el presente, sino soy lo que he sido y soy lo que seré. Y lo que seré, yo soy. Las propias palabras de Dios acerca de su eternidad nos hablan, incluso desde las páginas de la Torah. Es un concepto difícil de entender para muchos y muy fácil de entender y de digerir para otros. Nuestro Dios nos dice, seré el que seré. Heye asher heye. Me indica, no solo soy lo que soy en el presente, sino soy lo que he sido y lo que yo seré y seré lo que soy. Para Él no existe pasado, para Él no existe presente y para Él no existe un futuro en la cuestión asociada a un tiempo. Siempre ha sido el mismo, siempre es el mismo y siempre será el mismo, en sus propias palabras. Vamos a... Ok, ahí está. En el Brit Hadashah, en Romanos 1:20, podemos encontrar esta referencia. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y la divinidad, se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. ¿Cómo podemos interpretar este texto? Nos dice que la naturaleza eterna de Dios y que su eterno poder son revelados a través de su propia creación. Todos los hombres ven y entienden este aspecto de la naturaleza de Dios
por el propio testimonio de los diversos aspectos de este orden en el cual fue creado. El sol, los cuerpos celestes, las luminarias, todas ellas continúan sus órbitas, siglo tras siglo, desde su comienzo y hasta un futuro que no conocemos, hasta la eternidad. Estas estaciones vienen y van en un tiempo programado. ¿Programado por ser humano? No. Programado bajo el plan divino, bajo ese dabar que ya hemos estado hablando en muchas ocasiones. Los árboles producen hojas en primavera y las pierden en otoño, año con año. Estas cosas continúan y no van a cambiar, y nadie las va a detener o alterar el plan que precisamente Dios ya dio a cada una de las cosas que hizo en su creación. Todo esto da fe del Eterno, de su poder y de su plan en la tierra. Un día, quizás, Él creará un nuevo cielo, una nueva tierra, y ellos como Él continuarán hasta la eternidad. Difíciles, ¿van? Es muy sencillo de entender en esta parte. Bien, por aquí tenemos otras referencias. Proverbios 8, 22, 23. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Primera de Corintios 2:7 habla sobre la sabiduría de Dios, una sabiduría oculta que Dios ha predestinado para nuestra gloria desde antes de los siglos. Pablo dice que la sabiduría de Dios está oculta y misteriosa. Dios predestinó esta sabiduría hace muchísimo tiempo, antes de que comenzara incluso el tiempo mismo, para la gloria de los que creen en Hashem. La sabiduría de Dios es secreta y está oculta en el sentido de que no puede obtenerse a través de la mera observación del mundo. Por ahí tengo otra referencia, tenemos a Tito en su capítulo 1, versículo 2 y 3. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué estamos viendo a través de todos esos versículos y de todas estas referencias que hemos estado leyendo? Que el Eterno por sí mismo indica que para Él todo fue creado cuando Él lo predestinó de esa manera. ¿Cuándo va a tener un fin? No está escrito. ¿Cuándo tuvo un comienzo? Cuando Él lo decidió. Y que no está aferrado ni obligado a nuestro tiempo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque el tiempo fue parte de la misma creación. Tenemos por aquí otras referencias. Isaías 40, 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Visiones de Elohim 1.8, Apocalipsis 1.8. Yo soy la Aleph, yo soy la Taf, dice Adonai, el que es, el que era y el que viene. El Shaddai. Isaías 51:6. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad a la tierra, abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán, y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no menguará. Interesante lo que dice el profeta Isaías. Lo repito, alzad vuestros ojos a los cielos, mirad la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquito morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no menguará. Interesante la descripción.
Primera de Crónicas 16:36. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo, amén, y alabó al Señor. Juan 17:5. Y ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tenías junto a ti, antes de la creación de todas las cosas. Hebreos 1:10. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudadas, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Job 36:26. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu hace vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué me están diciendo todas estas referencias? Como lo hemos platicado, a veces nuestra mente finita no logra comprender la mente infinita del Creador. Estos pasajes, estas referencias, tanto en el Tanaj como en la Torá, e incluso con los apóstoles, incluso con las visiones de Elohim, me están diciendo que efectivamente el Eterno es eterno. Una de sus creaciones somos nosotros. La tierra que nosotros conocemos somos una de sus tantas creaciones. Esto quiere decir que la tierra tendrá un fin, posiblemente con lo que está escrito a través de estas referencias. Eso quiere decir que no importa lo que suceda, el Eterno seguirá hasta tiempos inmemorables. Lo que nosotros no logramos entender, esa parte que no está asociada con el tiempo para nosotros. Es como constantemente luego le digo a algunos Javerim, el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua absolutamente no son nada. El Eterno hizo las cosas a su plan destinado para nosotros. Él sabrá cuándo este plan va a terminar y cuándo no, y continúa con todo lo demás. Con esto estamos nosotros testificando lo que me dice mi principio número 4. Creemos que el Eterno es eterno. Es decir, que no tiene un principio ni un fin. No hay una Aleph ni un Tab para Él. Él antecedió incluso a todos los seres, incluso a los primeros, al Ben Adam, a todo lo que Él había creado al inicio, la existencia del primer ser humano. Él lo antecedió. No podemos comparar absolutamente en nuestra mente finita ni tener tan siquiera un indicio de cuándo Él empezó a creer las cosas, cuándo existió. Con eso nosotros estamos comprobando efectivamente este principio. Creemos que el Eterno es eterno. Es todo. Es lo que nuestra mente logra apreciar en esta parte. No tenemos ni un inicio. Él no tiene un fin. No sabemos qué va a suceder. Solamente sabemos la grandiosidad de nuestro Eterno y de toda su creación completamente. A veces estos principios son un poco difíciles de entender, pero cuando ya tenemos un poquito de experiencia en los temas, cuando ya tenemos nuestra fe bien arraigada, nuestra emuná, y hemos estudiado y hemos documentado, y estamos en un nivel de interpretación de la Torá, no en un nivel básico, sino en uno de los niveles ya un poquito más superiores, llegamos a entender precisamente
todas estas palabras que están escritas. Ya no es la forma literal del cómo están escritas, sino ya vemos un poco más la profundidad. Bueno, con esto pues entonces estamos terminando mi principio número 4, en la cual queda fundamentado de qué significa eso que el eterno es eterno. Podemos incluso hablar precisamente y ya corroborar y poder defender esta postura. Queridos Javerín, vamos a iniciar con el principio número 5 y solamente déjenme preparar las diapositivas para el siguiente principio y que podamos tener la información correspondiente. Un segundito, por favor. ¿Qué nos indica el principio número 5? El principio número 5 nos dice: creemos que Ribono Shel Olam, amo del universo, es el único que es digno de adoración, de la gloria, kabod y honra como nuestro Dios. Bien, este principio va a estar algo interesante de poder entender y más que nada entender y poder por ahí tener las referencias acerca de esto. Si tienes alguna duda, házmelo saber. Voy a tratar de ser lo más concreto posible para que podamos entenderlo, ¿vale? En primer lugar, ¿qué significa Ribono Shel Olam? Muchos designan la palabra universo a este mundo en que vivimos, el que nos compone y nos rodea. En su raíz etimológica, precisamente universo viene de la unión de dos palabras latinas: unus, que significa unidad, y versus, que significa girar en torno a. En otras palabras, es algo así como un todo, lo que gira en torno a una unidad. Entonces, es interesante notar que la palabra para designar mundo en hebreo es la palabra olam. También se puede leer como escondido. Por lo que la palabra entonces compuesta de Ribono Shel Olam, nosotros podemos decir como amo del mundo, creador del mundo, o amo de lo desconocido, a nuestro entender como mentes finitas y mentes humanas, ¿sale? Entonces, comúnmente entonces la palabra Ribono Shel Olam lo podemos indicar como amo del universo, señor del universo, que me engloba toda esta parte. Es interesante entonces que cuando estamos nosotros en sintonía con el Eterno podemos ocupar esta palabra, Ribono Shel Olam, pensando en su significado profundo atrás de todo esto, que es amo del mundo, amo de lo oculto, amo de todo. Todo lo que se rige, todo lo que nuestra mente conocemos es amo, creador del universo, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, pero que sabemos que todo proviene de él. Entonces es una palabra, cuando nosotros la ocupamos de Ribono Shel Olam, dar gracias porque lo entendemos que todo lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos están girando en torno a Hashem. Por aquí voy a poner una diapositiva. Ahí está. Ribono Shel Olam, maestro del universo, amo del universo, creador del universo, creador de lo oculto, maestro de lo oculto, como nosotros lo queramos expresar. Pero Ribono Shel Olam, cuando nosotros lo ocupamos, es lo que en nuestra mente debe de estar pensando, qué es lo que significa completamente. Entendido esto anterior específicamente, vamos entonces a ir desmenuzando nuestro principio. Recordar, nuestro principio nos dice, creemos que Ribono Shel Olam, o sea, el amo del mundo, el amo del universo, el amo de todo lo que existe, es el único que es digno de adoración.
¿Ok? Entonces vamos a ver la segunda parte que compone este principio. Debemos de definir entonces qué significa la palabra adorar. Bueno, según el diccionario de la lengua española, para nosotros adorar significa reverenciar y honrar a un Dios. Reverenciar a una cosa divina. Ok, eso es lo que los diccionarios me indican que significa la palabra adorar. Pero bueno, hay algo muy interesante aquí. La pregunta es, ¿adorar y alabar es lo mismo? Aunque nosotros en nuestra mente pensemos que sí puede ser lo mismo, no, hay mucha diferencia. Y es lo que vamos a estar viendo ahorita. Vamos a ver qué significa la palabra más sencilla, que es alabar o alabanza. Me dice, la palabra alabanza es una expresión que puede, o elogio, que puede hacerse a través de palabras, de cantos, de tocar algún instrumento, de usar nuestro cuerpo físico. Por lo regular, cualquiera de las características que se ocupe tiene algo en particular, que es audible, que podemos escucharlo, que podemos verlo, que podemos hacerlo. Eso es una alabanza, es una expresión. Hay diferentes tipos de alabanza. No lo confundamos, ¿sale? Vamos a ir por partecitas. ¿Cuáles son los diferentes tipos de alabanza? Tenemos la primera alabanza que para nosotros, comunidad netzarita, podemos ocupar, que son los salmos. Los salmos, su nombre correcto, Teilim, es una parte integral de la alabanza en el judaísmo, siendo una fuente importante de poesía y oraciones. Entonces, ¿qué son los salmos? Nosotros sabemos que nosotros podemos recitar los salmos, que son adoraciones demostrando su magnificencia del Eterno. Podemos danzar los salmos, podemos cantar los salmos, pero a final de cuentas son cosas audibles. Si yo lo recito, lo puedo escuchar. Si yo lo danzo, lo puedo sentir y escuchar. Si yo lo canto, lo puedo escuchar. Entonces, los salmos entran dentro de la parte de alabanza al Eterno. Vamos a ver el siguiente. Cánticos y melodías. También los cánticos y las melodías entran dentro de la característica de las alabanzas. Pismonim. Los pismonim son canciones o melodías tradicionales judías que se cantan en rituales, festividades y bodas. También en el servicio podemos incluirlo dentro de la parte de a lo mejor mal empleada la palabra ritual, ¿no? Porque no son rituales, son servicios que se realizan. Entonces, los cánticos y las melodías también entran dentro de la parte de alabanzas. ¿Hasta ahí vamos bien? Oraciones. Las oraciones, que son las plegarias que nosotros ocupamos, en este caso la tefilá judía, incluye formas de la alabanza, oraciones de agradecimiento, oraciones espontáneas, oraciones que han pasado de generación en generación por nuestros sabios. Incluso, por ejemplo, el Modé Ani, que se recita todas las mañanas al despertarte, y otras expresiones de gratitud entran dentro de la sección de alabanzas, dentro de la sección de alabar al Eterno. ¿Vale? Tenemos el siguiente, que son las bendiciones. Las bendiciones, que son las berajot, también son una forma de expresar alabanzas por diferentes aspectos de la vida.
desde la alimentación hasta las estaciones del año, por ver un arco iris, por ver llover. Todo esto nosotros lo definimos como alabanzas y son agradecimientos que salen de nuestro ser hacia el Eterno. Esto son audibles y entran dentro de la sección de alabanza completamente. Entonces, como alabanzas, perdón, aquí puse una diapositiva que no iba, ok, hasta aquí me quedo. Entonces, como alabanzas nosotros podemos encontrar salmos, cánticos, danzas, oraciones, bendiciones. Todo esto entra dentro de la categoría alabanza, que son instrumentos o expresiones que nosotros ocupamos para adorar al Eterno. Muy bien, ahora sí viene la parte importante, que es la adoración. Adorar al Eterno tiene que ver con una parte interna, con nuestra alma, con nuestra actitud que nosotros tomamos, nuestra reverencia, que nosotros podemos expresar a través de una alabanza. La adoración que nosotros hacemos hacia Hashem comúnmente se llama Avodat Hashem. La adoración a Hashem se manifiesta principalmente a través de la oración, que es la más importante, la tefilá, y la observancia de las mitzvot, de los mandamientos. Esta oración de la que se habla también está expresada en la Torá y está relacionada en aquellos textos de la Torá con sacrificios de animales, a lo que nosotros llamamos korbanot, al servicio de lo que estaba en su momento en el tabernáculo y a lo que su servicio estaba en el templo. Cuando nuestros antepasados iban a adorar al Eterno, al templo, que era el único lugar de adoración que estaba permitido hacerse, lo hacían a través de un corbán. Llevaban su animalito, llegaban con las personas encargadas de realizar los korbanot, y ellos se encargaban de precisamente presentar la ofrenda de adoración ante el Eterno. Okay. Hoy en nuestros días pues sabemos que no lo podemos hacer, pero en sustitución de esa adoración nosotros podemos tener ahora reflexión y comunicación, una obediencia a Dios, un estudio de la Torá a través de las festividades, a través de la reverencia, de la gratitud. Es como nosotros expresamos ahora esa adoración al Eterno. Y esa adoración del Eterno viene desde nuestra alma, viene desde la parte de nuestro sentir personal. Vamos a ver unas referencias de la adoración que vienen en la Torá. Ok. Bien, 22.5, aquí está. Usualmente en la Torá se encuentra una palabrita en hebreo que lleva por nombre Ishtahavá. Esta palabra, según el diccionario de la hebreo, nos indica que significa inclinarse, posternarse, postrarse, rendir homenaje, arrodillarse. La palabra viene de su raíz, que es shahá, que significa encorvarse, inclinarse, doblarse, bajar la cabeza, humillarse, bueno, no en ese sentido estricto de la palabra humillarse, sino humillar tu corazón con respeto hacia algo. La palabra hebrea ishtahavá se usa para expresar la adoración al Eterno
en la Torá. No ocupaban la palabra española que nosotros ahorita conocemos como adorar, sino se ocupaba la palabra ishtahabá, que tiene el significado más apegado a lo que vendría siendo esa adoración. Tenemos en referencia Génesis 22:5, que me dice: entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Está otro que es Génesis 24:26, y el hombre se arrodilló y se postró ante el Eterno. Tenemos ahí Vayikod Haish Vaishtahabu Adonai. En Éxodo 4:31 también está escrito: y creyó el pueblo cuando oyeron que el Eterno había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y se postraron. Vayamen ham vayishme ki fakad Adonai et benei Yisrael vejira et onyam vayikdu vayishtahabu. Están ocupando la palabra vayishtahabu, postrar, que se puede interpretar como adorar. En Éxodo 24:1 está escrito: y le dijo a Moisés, sube al Eterno tú con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel y postraréis desde lejos. Bel Moshe Amar Ale el Adonai Atabe Aarón Nadab Ba Abinu Beshibin Misiknei Israel Beishtahabitem Merahakot. Podemos entonces ahí observar que sí hay referencias en la Torá de la palabra ishtahabá, que está haciendo referencia a la parte de adorar, postrar, que es la interpretación de lo que en el entonces y en nuestro actual saber podemos ocuparlo como la palabra adorar. En Deuteronomio 26:10 está escrito: y ahora, he aquí traigo las primicias de los frutos del suelo que tú me has dado, oh Eterno, y colocarás delante del Eterno tu Dios y te postrarás delante del Eterno tu Dios. Beatá hineje beti ereshit prihadam asher natatili Adonai behignato lifnei Adonai Eloheja beishtahabita lifnei Adonai Eloheja. Volvemos a encontrar entonces la palabra beishtahabita, que me está diciendo que te postrarás, adorarás delante del Eterno tu Dios. En Primera de Samuel 1:3 también está escrito: este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar, y encontramos la palabra ishtahabá, y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. ¿Quién es digno de adoración? La adoración está reservada solamente a Dios. Solo Él es digno de recibir adoración, no su creación, sino al Creador completamente. Por ejemplo, hacer una referencia ante el Sefer Torah con el Sidurim, y si tocamos el Sefer Torah y hacemos reverencia, no es una adoración. Es tener respeto hacia algo sagrado. Lo mismo pasa con la Torah, con el libro físico. Cuando nosotros besamos la Torah, cuando la cuidamos y la ponemos en el lugar en donde debe de estar, no es que estemos adorando al libro, solamente estamos teniendo un respeto por lo que representa ese libro. Un pasaje muy interesante precisamente es cuando le preguntan al Rabbi Yeshua, a una samaritana:
¿En qué consistió este pasaje? Ella le pregunta a Yeshua sobre los lugares que están permitidos para la adoración al Eterno, que si era en Jerusalén para los judíos o era en el monte Garizim para los samaritanos, que es lo que dice. Pero llega la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sea que los adore. Pero ella estaba más preocupada por el lugar físico de la acción para poder hacerlo, y ella está consciente de que sus prácticas de adoración no habían tenido efecto en su vida todavía espiritual y que seguía practicando una vida inmoral. Yeshua le dijo: mujer, créeme, que viene un tiempo cuando ni en ese monte ni en Jerusalén vas a servir al Padre. Vosotros servís lo que no sabéis. Nosotros servimos lo que sabemos porque la salvación viene de los Yehudim. ¿Cuál fue la respuesta del maestro? ¿Cómo y dónde adorar al Padre? ¿Cómo? En espíritu. ¿Dónde? En la verdad. El maestro Rab Shaul en su carta a los romanos nos indicaba lo siguiente. Romanos 12:1-2. Debido a todo esto, os exhorto, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, apartado, agradable a Dios, que lógicamente equivale al servicio del templo. No os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformaos por medios de la renovación de vuestra mente, para que veáis sin duda alguna que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Con esto nos queda entonces muy claro específicamente quién y a quién es el único que se debe de adorar. Se adora al Creador y no a la creación. De nueva cuenta, la palabra hebrea ishtahavá, que se usa para expresar respeto, incluso también ante los agentes celestiales del Eterno. Es importante explicar que esta palabra ishtahavá no necesariamente tiene que ser entendida como adorar en el sentido de reconocer a alguien como una divinidad y de esta manera expresar su veneración ante esta deidad. La palabra no tiene la misma fuerza en el hebreo que en el idioma castellano. Por eso no siempre se puede traducir como la palabra adorar, porque en todos los casos donde la palabra se ocupa y aparece en las Escrituras, no se trata de una adoración en específico. Como hemos dicho antes, este término y este enfoque de la palabra ishtahavá, en primer lugar, hacia una acción externa, por lo tanto es una actitud interior de lo que se quiere hacer. Eso es la parte interesante de la palabra adorar. Es una actitud interior en que cada caso se decide si se trata o no en lo que en el castellano nosotros llamamos como adoración. La intención decide el grado de veneración que se da al que recibe esta muestra externa de honra. Hacia afuera puede parecer lo mismo, pero la actitud interna de cada persona es decisiva cuando se trata desde qué posición se reconoce al objeto de veneración. Cuando aparece la palabra ishtahavá, no podemos saber claramente si se trata de una adoración o no. Depende de la actitud del corazón de la persona que hace ese acto en ese momento, se puede considerar una adoración o no. Queda muy abierta esa explicación específicamente. Entonces, porque cuando se demuestra que con la Torá no existe la palabra adorar, sino la palabra ishtahavá, que en su raíz etimológica me está indicando que significa la palabra postrarse, inclinarse, es lo que a nuestra traducción al castellano podemos interpretarlo como la palabra adorar. De hecho, la palabra ishtahavá aparece por primera vez en las Escrituras en Génesis 18:2. El contexto muestra que ahí no se puede entender como adoración. Ahí está escrito cuando se dice: cuando alzó los ojos
y miró. He aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró, ishtahavá, en la tierra. Aquí se usa la misma palabra que ya hemos visto antes, que ahí tenía el significado de adoración ante el Eterno. Nuestro padre Abraham se postró en tierra delante de estos agentes celestiales en reverencia ante la posición que tenían como delegados del Altísimo, pero no con la intención de adorarlos. La palabra ishtahavá tiene un significado menos fuerte que adorar. Por esto, la mayoría de todos los traductores no han traducido la palabra ishtahavá como la palabra adorar en aquellos textos donde no se trata de una inclinación ante el Eterno. Naturalmente hay un pensamiento fundamental detrás de todos estos actos donde uno reconoce la alteza que el Altísimo ha delegado a diferentes personas en posiciones de autoridad. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se está adorando a un mensajero. Por lo tanto, no se puede ocupar esa palabra adorar. Se ocupó la palabra ishtahavá en cierto momento como una posternación, pero no como una adoración. El que honra a la gente, recordemos, el que honra a un agente, honra y reconoce la posición que el Eterno le ha dado a ese agente y le ha delegado. De esta manera se reconoce y se honra al Eterno. Quien no reconoce a un enviado de Dios es como si estuviera negando a Dios. Génesis 19 me dice, habla de los ángeles que bajaron a Sedom para visitar a Lot. En 19:1 está escrito, llegaron pues 2 ángeles a Sodoma al caer la tarde cuando Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró, ishtahavá, rostro en tierra. En Números 22:31 está escrito también, entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró, ishtahavá, rostro en tierra. Cuando Yeshua tuvo un encuentro con el capitán del ejército celestial del Eterno, también se inclinó hasta la tierra con una gran reverencia. Repito, cuando Yehoshua tuvo un encuentro con el capitán del ejército celestial del Eterno, también se inclinó hasta la tierra con gran reverencia, como está escrito en Josué 5:13-15. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia, ishtahavá, y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor le dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y así lo hizo Josué. Entonces, ¿tenemos el derecho a nosotros de adorar a los ángeles? La respuesta es no. La adoración solamente se da al Altísimo. La definición de la idolatría, incluso nosotros la tenemos muy bien arraigada, que dice que es adorar lo creado en lugar de adorar al Creador, como está escrito en Romanos 1:25. ¿Por qué cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador? ¿Quién es bendito por los siglos? Amén. Imagínate si Abraham, Lot, Bilam y Yehoshua hubieran adorado a los mensajeros celestiales. Ahí sí habría cometido ellos idolatría. La adoración de un emisario, como si fuera un emisor, es una forma engañosa de cometer la idolatría. Hay que recordar que el adorar va ligado a un servicio cúltico. Y este a su vez tiene el propósito de elevar nuestra alma, nuestra neshama, hacia el Eterno.
Carta a los Colosenses 3:17. Y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Adón Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Mateo 4:10. Inmediatamente Yeshua le dijo: lárgate de mí, Satanás, porque está escrito: solamente al Eterno reconocerás como Dios y solamente a Él temerás y darás culto. La adoración a Dios es reconocer toda su omnipotencia y la gloria en todo lo que hacemos. La adoración es para glorificar y exaltar a Dios y mantener nuestra lealtad de nuestra alma hacia Él. La forma más elevada de una alabanza y de la adoración es la obediencia constante a Él, a su palabra y a sus mandamientos. Podemos decir que ese es el nivel más alto de alabanza y de adoración hacia el Eterno, la obediencia a Él y a su palabra. Con esto damos por terminado la explicación del principio número 5. Creemos que Ribono Shel Olam, el amo del mundo, Hashem, es el único que es digno de adoración. No vamos a adorar a Yeshua. Entendemos el nivel de tzadik que fue Yeshua y que solamente a través de él vamos a llegar al Padre, como él mismo nos lo indica. Pero nuestros maestros nos indican que no debemos de adorar a nadie más que solamente al único Elohim, al único que nos da la gloria, que tiene kabod, y el único que lo tiene es Hashem, su hijo, nuestro gran Rabbi Yeshua HaMashiach, nos vino a demostrar la manera en la cual se debe de adorar e incluso alabar a su Padre, porque él mismo lo hizo, él mismo demostró cuál es la manera correcta y que solamente a través de él pueden llegar estas alabanzas en un nivel mucho más íntegro y superior. Con esto espero que haya quedado entendido el principio número 5. Si el Eterno nos permite, la próxima semana estaremos realizando la sesión número 4, donde veremos los principios 6 y 7. Javerim, pues bueno, les deseo una excelente semana. Vayan tomando nota en su cuaderno de apuntes de todas las referencias de estos principios, porque va a ser algo muy fundamental a la hora que nosotros vayamos a demostrar el porqué de estos principios de fe. Son los principios que nosotros estamos convencidos, de los cuales creemos y defendemos. En la semana voy a hacer llegar a ustedes la primera evaluación. Es una evaluación muy sencilla sobre los conceptos básicos que deberían de haber quedado de estos primeros 5 principios. Y pues bueno, eso nos va a ayudar a incrementarlos. Si sales mal en tu evaluación, no te preocupes. Eso quiere decir que entonces hay que volver a repasar, porque es algo que nosotros debemos de tener listo, presentes en todo momento, ¿vale? Javerim, les agradezco mucho su atención. Su hermano Betzalel Ben Immanuel, desde la Ciudad de México, les desea una excelente semana que tengan ustedes. Y Hazak, animémonos a seguir adelante. Un gran abrazo a la distancia. Me despido de ustedes. Gracias.